En este vídeo vamos a aprender a simular recombinaciones y mutaciones de una forma fácil por el método de la función inversa. Básicamente consiste en simular una serie de lugares aleatoriamente en un segmento. Una vez elegidos estos valores, ya podríamos procesar las recombinaciones o las mutaciones. Pero en este vídeo solamente nos vamos a ocupar de cómo simular los lugares. Por ejemplo, imaginemos que queremos simular los lugares de recombinación en un cromosoma de 1,8 Morgan, o sea, 180 millones de pares de bases. La forma más obvia, aunque no la mejor, sería utilizar una distribución de Bernoulli, es decir, para cada base usar una probabilidad de 10 elevado a menos 8 de sufrir una recombinación en ese punto. Eso requiere mucho esfuerzo y hay formas mejores de hacerlo. El segundo modo es usar una distribución binomial para simular el número de recombinaciones que tiene ese cromosoma. Una vez simulado el número de recombinaciones, sería elegir el lugar de cada una de ellas en el cromosoma completo. No encontraréis tablas de la distribución binomial con n tan grande y p tan pequeño. Además, calcularlas con la fórmula es complicado porque incluye factoriales de números muy grandes. En estos casos suele utilizarse una distribución de Poisson con media NP para acercarnos a la distribución binomial. La aproximación es, en este caso, casi perfecta. No me ha sido difícil encontrar tablas para una distribución de Poisson con media 1,8. En este caso, la probabilidad de que en este cromosoma hubiera 0 recombinaciones sería del 16%, de que hubiera una recombinación sería del 29% y así sucesivamente. Para usar el método de la función inversa necesitamos las probabilidades acumuladas de esta distribución de Poisson. Ahí os voy poniendo los términos acumulados. Básicamente, el método de la función inversa consiste en graficar los números que acabamos de calcular, los acumulados, poniendo una función que va entre 0 y 1 y rotar la figura por la bisectriz del ángulo que dejan el eje de las X y el eje de las Y. O sea, que la X es ahora la Y y la Y es ahora la X. Una función inversa, vamos. El método de la función inversa consiste en extraer un número aleatorio entre 0 y 1, que sería la X, y ver a qué corresponde en la Y. Si el número aleatorio fuera menor que 0,16, tendríamos un 0. Si el número estuviera entre 0,16 y 0,46, tendríamos un 1. Si el número aleatorio estuviera entre 0,46 y 0,73, tendríamos un 2, etc., que corresponden a las probabilidades deseadas 0,16, 0,29, 0,26, etc. Ese es el método de la inversa. El método de la inversa, en general, funciona del siguiente modo. Si tenemos una función de densidad f de x, calculamos su función de distribución, que es la función de densidad acumulada, y la invertimos. Cambiamos la x por la y la y por la x. A continuación, sacamos un número aleatorio que llamamos x y lo sustituimos para ver a qué y corresponde. Este método es muy sencillo y muy general. Solamente necesitamos conocer la distribución acumulada y conocer la inversa de esa función, lo que no siempre será posible. Y el cuarto método, que es un poquito más difícil de explicar, pero muchísimo más fácil de calcular, está basado en la distribución exponencial. Si una serie de eventos siguen una distribución de Poisson, la distancia entre dos eventos sucesivos sigue una distribución exponencial. La función exponencial es la versión continua de la distribución geométrica discreta, que es la probabilidad de que ocurra un evento dado después de no haber ocurrido durante una serie de tiempos previos. La distribución es 1 menos p elevado a x por p. Ojo que ahí hay un error. A partir de un estado inicial
La distribución exponencial es la que regula la distancia en la aparición del primer evento. Ahí tenéis su función de densidad, lambda por el exponencial de menos lambda x. Lambda sería el número de eventos esperados por unidad de tiempo. Y la función de distribución, que es la densidad acumulada, es 1 menos el exponencial de menos lambda x. Para usar el método de la función inversa, recordad que primero tenemos que calcular la función acumulada y después calcular su función inversa. Bueno, pues vamos a calcular la función inversa de y igual a 1 menos e elevado a menos x. Hemos puesto lambda igual a 1 puesto que esperamos una recombinación por Morgan. Recordad que estábamos simulando recombinaciones en un cromosoma de 1,8 Morgan, pero para este método la longitud del cromosoma es irrelevante. Ya lo veréis a continuación. Para obtener la función inversa, recordad que cambiamos la y por la x y la x por la y. Despejando, el resultado es que y es igual a menos el logaritmo neperiano de 1 menos x. Entonces, el método de la función inversa consiste en sacar un número aleatorio uniforme entre 0 y 1 y calcular menos el logaritmo neperiano de 1 menos x. Pero ojo, si x es un número uniforme entre 0 y 1, 1 menos x es un número uniforme entre 0 y 1. Si sacamos 0,8, 1 menos x será 0,2. Si sacamos 0,95, 1 menos x será 0,05, etc. Entonces podemos cambiar 1 menos x por x y la fórmula seguirá funcionando. Como hemos puesto lambda igual a 1, la y que obtenemos está medida en Morgan. Si queréis medirla en pares de bases nitrogenadas, multiplicáis y por 10 elevado a 8 y ya tenéis el siguiente punto de recombinación. Ahí ponemos el cromosoma de la distancia que sea, empezamos desde el inicio y muestreamos de la primera distribución exponencial un punto al azar. Desde ese punto ponemos otra distribución exponencial y muestreamos otro punto al azar. Y así sucesivamente hasta que el punto muestreado sea mayor que la longitud del cromosoma. Ahí tendréis ya todos los puntos de recombinación simulados. Veo que el bolígrafo inteligente que empleo para hacer estos vídeos haya cometido unos fallos. Con esta técnica también podéis calcular los puntos de recombinación del genoma completo. Si ponemos todos los cromosomas seguidos, por ejemplo, ahí tenéis un cromosoma, 2 cromosomas, 3 cromosomas, tal, podéis empezar desde el principio e ir buscando con esta técnica todos los puntos de recombinación, saltando de cromosoma a cromosoma como si no hubiera distinción entre ellos. Bueno, cuando hay una separación de cromosomas hay que poner una recombinación de 0,5 forzada, eso ya lo sabéis. A ver, que eso es extraño. Queremos decir que para calcular los puntos de recombinación del cromosoma 2 me da igual partir desde el inicio del cromosoma 2 que desde un centimorgan antes. Fijaros en el dibujo. Pues la respuesta es que sí, da lo mismo. ¿Y por qué da lo mismo? Por una propiedad de la distribución exponencial que es que no tiene memoria. La distribución exponencial no tiene memoria. Es una propiedad curiosa del número e. Fijaros, lo representamos así. Decimos que la probabilidad de que x sea mayor que 15 cuando sabemos que x es igual o mayor que 5 es igual a la probabilidad de que x sea mayor que 10. Pensad un poco en ello. Representándolo gráficamente, si muestreamos de una distribución exponencial truncada o bien muestreamos de una distribución exponencial movida hacia la derecha, realmente estamos muestreando de la misma cosa. Pues no es tan inteligente el bolígrafo inteligente. Lo que le pasa es que está muerto de calor, como yo. No hemos hablado de mutaciones en todo el vídeo, pero realmente se simulan del mismo modo. La única diferencia es que hemos multiplicado por 10 elevado a 8, que es el número de bases nitrogenadas por Morgan, y cuando simulamos mutaciones tenemos que multiplicar por el inverso de la tasa de mutación. No hay otra diferencia. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta otra.